Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Sí, ya estamos en esta buena educación, día domingo. Ernesto Treviño había dejado planteada una pregunta muy interesante para nuestra invitada. Sí, le preguntábamos a Marisol. a Marisol Flores, subdirectora de contenidos de Editorial Santillana, si es que los cambios en las bases curriculares que vienen ahora para séptimo y octavo básico descomprimen, sacan un poco de contenidos para darle más margen de maniobra, digamos, a los profesores de mejorar la enseñanza y de desarrollar habilidades. Cuéntanos un poco, Marisol, ¿cuál es lo sustantivo de este cambio? Sí, a ver, voy a tratar de ser no tan técnica para comentarlo y de alguna manera que se entienda. La verdad es que el currículum hace unos años atrás estaba centrado en los contenidos, como yo decía, y se llamaba, no sé si a alguien le va a sonar esto, pero contenidos mínimos obligatorios. Todos los profesores lo conocen. Contenidos mínimos que se decía siempre que eran máximos, en realidad, eran muchos. Entonces, de mínimo no tenían nada. O sea, lo que los profesores obligadamente tenían que pasar durante el año. Durante el año mínimamente, incluyendo todo aquello más que quisieran. Que era mucho. Que ya era mucho. El cambio que traen estas bases curriculares tiene que ver justamente con simplificar un poco el currículum. Se dejaron algunos contenidos que eran ya muy de detalle en distintas áreas fuera, se incorporaron otros que son más actuales, más para habilidades más modernas. Y una cosa que a mí me parece bien interesante desde el punto de vista del currículum, que se fusionó las habilidades con los contenidos. Entonces ahora hay un solo nombre y que es objetivos de aprendizaje. Entonces, todo el currículum gira en torno a objetivos de aprendizaje. ¿Qué se espera que el alumno aprenda al finalizar el nivel? Y eso combina habilidades con contenidos conceptuales. Eso es muy ventajoso al minuto de hacer la clase, de preparar una evaluación, porque tengo el objetivo ya declarado. A diferencia de lo que era antes, en que había por un lado objetivos fundamentales y por otro contenidos mínimos obligatorios y había que hacerlos calzar. Entonces, creo que yo no digo que sea el mejor currículum, seguramente siempre esto es perfectible y los países pasan continuamente ensayando distintas modalidades. Y es bueno estar revisando permanentemente de qué manera se puede mejorar. Exactamente, estarlo mejorando, de hecho yo sé que en el Ministerio se trabaja con paneles de expertos y son bastante críticos al momento también de evaluar estos programas y los programas antes de publicarlos. Pero tal vez sin ser el mejor currículum de la historia, me parece que es un súper buen esfuerzo por entender mejor cuál es el fin último de la disciplina, que es lo que se espera que el estudiante aprenda como objetivo final. Es decir, para entenderlo bien y llevarlo bien a lo que uno ve, ¿no? Como papá y lo que pasa con los estudiantes. No solamente tienen que aprender, por ejemplo, la fecha ni cómo fue el proceso de independencia de Chile, sino que hacer reflexión respecto a aquello, desarrollar otras habilidades, compartirlo, analizarlo, profundizarlo, hacer trabajos de investigación, que no sea solamente el aprender eso como contenido, sino que también ir desarrollando esas otras habilidades. Oye, Marisol, y quería consultarte si ¿tú crees que ahora que se unieron los contenidos con las habilidades, acaso las habilidades están mucho más en la forma de enseñar, en el tipo de trabajo que encarga el profesor, y los contenidos, digamos, son, por decirlo de algún modo, una justificación para desarrollar la habilidad o no? ¿Cómo lo ven pedagógicamente? Si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, te puedo contar desde mi experiencia también como editora. Hay un cambio importante. Si nosotros comparamos, por ejemplo, textos escolares desde hace 10 años atrás versus lo que estamos haciendo actualmente, hay una gran diferencia. Antes el relato de lo que era el contenido era lo central y algunas imágenes como que parecían más de adorno y algunas actividades muy, muy colaterales. Hoy día los textos lo que hacen y lo que nosotros hacemos, porque también tenemos que traducir el currículum para ayudar al profesor, tiene que ver mucho más con un trabajo integrado. O sea, partimos normalmente los contenidos trabajando directamente con ciertas habilidades como analizar, como explorar, como en el fondo comprender. No solamente relatamos el contenido, sino que también damos la posibilidad de que el estudiante lo aprenda mucho mejor. Es facilitar un poco el aprendizaje. En ese sentido, las habilidades son importantes. Tiene que ver con cómo se enseña justamente y también en cómo se aprende. Y eso se ve en los textos. Yo les cuento que yo tengo
2 hijas con 10 años de diferencia, exactamente. Sí. Por lo tanto, he visto esos cambios en los textos escolares. ¿Para qué decir de los que a mí me tocaron, no en el colegio? Pero uno ve que en 10 años efectivamente los textos han cambiado en ese sentido, para ir avanzando en esas habilidades y en el desarrollo de esas capacidades que son tan relevantes finalmente para los procesos de aprendizaje de los niños. Absolutamente. Oye, y fíjate que Marisol, hay un elemento que a mí me llama mucho la atención en las investigaciones que comúnmente nosotros hacemos mucha investigación en sala de clases y vemos que los profesores son responsables, hacen su trabajo, utilizan el tiempo, pero la enseñanza está centrada en el profesor. Hay muy poca participación de los estudiantes. Al parecer está muy compenetrada esa idea de que el profesor tiene que transmitir esos contenidos mínimos o máximos obligatorios. Y bueno, la apuesta por un cambio en la forma de enseñar, pues es una apuesta difícil de lograr porque tenemos que cambiar la mentalidad. Claro. Ustedes desde el punto de vista de la provisión de materiales, de trabajo, de su vínculo con los profesores, ¿cómo se promueve ese cambio? ¿Qué es lo que ven? ¿Es difícil, no es difícil? Yo insisto, porque a nosotros nos llama mucho la atención que los profesores son muy profesionales, muy responsables. Pero son los protagonistas al final del aprendizaje del estudiante, cuando el estudiante debiera ser el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Exactamente. Muy bien, eso es como el constructivismo puro, sí, es muy cierto eso. La verdad es que el profesor, yo insisto, yo también soy profesora y me puedo poner en el lugar con mayor razón de un profesor. Siento que tiene un montón de demandas. El profesor es súper demandado por sus estudiantes, por los apoderados, por la exigencia del colegio, y hacer cambios cuesta. Sobre todo cuando muchas veces los profesores aprendimos de una manera que es muy tradicional también. Ahora, nosotros como justamente generadores de materiales para acompañar a los profesores, pensamos un poco en esto y no solamente les proveemos de textos que ya traen ciertas actividades diseñadas de manera que el profesor pueda aplicarlas concretamente en su clase, sin tener él que estarlas pensando ni creando, y eso ya ayuda a que el alumno sea más el protagonista. Sino que también lo proveemos de cierto acompañamiento. O sea, en general nosotros hacemos talleres, por ejemplo, que son muy valorados por los profesores. Yo creo que ellos hacen el esfuerzo, o sea, también hay que darles el crédito que corresponde. Absolutamente. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo bastante estresante, muy demandante, y ellos quieren hacer un cambio, pero de pronto les faltan algunas herramientas o algunas ideas de cómo hacerlo. Entonces, los talleres que nosotros hacemos normalmente para colegios, para profesores de todo tipo, tienen que ver con metodologías a implementar en el aula, que sean innovadoras, que vayan de acuerdo al currículum actual y que puedan de alguna manera facilitarles o darles alguna idea de cómo ir cambiando también este switch. En ese sentido es fundamental el avanzar justamente en una de las reivindicaciones que están teniendo los profesores de tener mayor tiempo de preparación de clases. Exacto. Es decir, esto de la proporción que se ha hablado tanto, ¿no?, durante la semana, de horas lectivas versus horas no lectivas, pero es tan relevante porque eso permite que efectivamente hay una preparación de una clase, hay una reflexión del trabajo que se va a hacer con los alumnos. Se puede hacer ese cambio de switch que es tan necesario para avanzar en términos de educación. Sí, absolutamente, eso es muy relevante. Bueno, y lo que nosotros hacemos en general es tratar de regalarle este tiempo que yo decía a los profesores. No solamente con los textos, también con materiales de apoyo, con guías didácticas, con fichas de evaluación, muchas maneras justamente de que ellos sientan que tienen un aliado en Santillana en este caso, que les facilita un poco el trabajo. Y eso es como una de las metas que nosotros tenemos. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos conversado con Marisol Flores, subdirectora de contenidos de Editorial Santillana, respecto a estos cambios curriculares, qué es lo que se viene, ¿no?, de qué manera se puede avanzar, siempre con una mirada bien propositiva para tratar de también ir avanzando en una materia que es tan fundamental para el desarrollo de nuestro país. Así que te agradecemos, Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos aquí por invitarme. En La Buena Educación de este día domingo, en que hemos conversado sobre 2 temas en esto, pero los 2 muy, muy interesantes. Así es, hablamos primero sobre el gran experimento en la educación chilena y los cambios curriculares. Ha sido un agrado, como siempre, acompañarte, Andrea, y muchas gracias a nuestros invitados. Y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 12 aquí en ADN. Nosotros nos comenzamos a despedir ya este día domingo. Que tengan un precioso día
y nos vamos con Crazy. Esto es Gnarls Barkley. Chao, que estén muy bien. I remember when I lost my